Volver a la moneda en un ratito más, Andrea, queremos tener una conversación para tomar la dimensión social, ¿no es cierto?, que tiene este conflicto. Claro, una reflexión que ayude también a buscar una salida a lo que se ha vivido en el país. Estamos con Benito Baranda a esta hora, presidente ejecutivo de América Solidaria. Benito, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Andrea, hola Catalina. Cuando escuchamos, Benito, en las últimas horas las declaraciones de los distintos actores políticos, la pregunta es si vamos en el camino correcto, qué evaluación hacen, ¿no? Justamente cuando estamos viendo que hay reuniones en el Palacio de la Moneda y hay ciertas decisiones que se están tomando. No hay posibilidad de pacto social sin la participación de la sociedad civil. Si las organizaciones de la sociedad civil no somos convocadas a participar y no tomamos con fuerza esta oportunidad para un nuevo pacto social, el pacto y la legitimidad que tiene hoy día el mundo político es tan baja que no se va a sostener y no va a calmar tampoco el gran sufrimiento o lo que está viviendo la sociedad, porque no va a haber credibilidad, va a costar mucho, y por eso le hemos planteado al Ejecutivo y lo hemos hablado también con el mundo político. Necesitamos un nuevo trato en nuestra sociedad, y ese nuevo trato no solo tiene que incluir al mundo empresarial y político, sino también al mundo social. ¿Qué debiera contener este nuevo trato? ¿Qué elementos crees tú que son básicos para solucionar hoy día, Benito? Bueno, uno de los elementos son los derechos ciudadanos. Cuando todavía no nos ponemos de acuerdo que las personas deben tener acceso a mínimos básicos que aseguren una vida digna, es muy difícil. Nos ha costado un mundo, ¿no es cierto?, aprobar la ley de garantías de la infancia, y la estamos modificando y al final no van a terminar siendo derechos exigibles. Bueno, eso tiene que ir en un nuevo contrato social. Tenemos que poner con mayor fuerza el rol del Estado en actividades donde el mercado no puede absorber todo, porque la dignidad de las personas se ve vulnerada, porque si depende del mercado, al final quien tiene menos recursos recibe menos servicios, recibe menos oportunidades, recibe menos beneficios, y eso también tiene que venir dentro de un nuevo contrato social. Y tercero, algo en el cual me tocó participar a mí, yo no soy experto en eso, pero me di cuenta que era necesario hacerlo, el discutir a fondo una nueva constitución. Nuestra constitución fue construida, y a pesar de que ha sido modificada, fue construida sin la voluntad del pueblo. Y si esa voluntad no se expresa en la Constitución, por supuesto que la legitimidad que surge a partir de esa Constitución y que se encarna en las instituciones es baja. Dentro de las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas desde el gobierno, desde el resto de los representantes del mundo político, hemos escuchado mucho que aquí se entendió el mensaje, que realmente tenemos que darnos cuenta y que tenemos que empezar a reconstruir el país desde esa nueva mirada. ¿Crees tú, Benito, que realmente se entendió el mensaje? Bueno, hay que recordar que los periodos cortos electorales de Chile llevan a que pronto vamos a tener elecciones de gobernadores y después otras elecciones, y no vamos a parar hasta la próxima presidencial. Entonces, por mucho que uno entienda el mensaje, tiene la presión de las encuestas de sus partidos y de mantener las posiciones de poder. Y eso puede impactar sobre la sinceridad con que actúen hoy día algunos dirigentes al señalar que se han dado cuenta de lo ocurrido. En el pasado esto lo hablamos muchas veces con los dirigentes políticos actuales, hombres y mujeres. Visitamos con ellos los territorios de exclusión de Chile con la política habitacional. Nos dimos cuenta en conjunto con ellos y con ellas de cómo era la educación en los sectores de pobreza o la atención de salud. Y tuvieron que movilizarse los estudiantes del 2011 para iniciar una reforma educacional más profunda. Al parecer, muchas de las grandes reformas, lamentablemente, no tienen que surgir solo de un diálogo, que todos desearíamos que se haga, sino una presión ciudadana en la calle que al final hace tomar conciencia de lo grave que se está viviendo. Yo creo que hoy día, ojalá, se sienta este grito de las personas y esta movilización de los políticos por las personas no concluya aunque haya elecciones. Benito, apuntando a lo mismo que te preguntaba la Andrea, tú estuviste en la Moneda reunido, has estado con la primera dama, con el ministro de Desarrollo Social. ¿Sientes tú que ha habido acogida, que hay oído fino a lo que se está diciendo desde la calle? Bueno, no podemos emitir un juicio ahora, porque la verdad es que lo hablamos el domingo en la tarde. Esperamos que en esta semana, ¿no es cierto?, ocurran las cosas que solicitamos en ese momento. Yo creo que hay condiciones para el diálogo que se tienen que cumplir.
Yo por lo menos personalmente las hice saber y espero que si efectivamente se hace un diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones que se han ido armando, las asociaciones, bueno, que haya suficientes condiciones para ese diálogo. ¿Y cómo debería ser este diálogo, comienza Benito? ¿Cómo sin te lo imaginas condiciones. tú? ¿Cómo te Bueno, tiene que imaginas tú ser en igualdad de condiciones y vinculante. Bueno, en una mesa a lo mejor donde se convoca a organizaciones, ya se han armado varias mesas desde la sociedad civil, desde el mundo social, y tienen que estar representadas esas mesas en una única mesa vinculante y que tenga un periodo de trabajo muy breve, como ocurrió con la Comisión Engel, ojalá que no más de 45 días, y que las decisiones que allí aparecen, como lo realizó la presidenta Bachelet, son vinculantes para proyectos de ley y para reformas sociales. ¿Quiénes más debieran estar sentados en esa mesa, Benito? Hemos hablado del mundo político, representantes de la sociedad civil. ¿Qué pasa con el mundo empresarial en este sentido? ¿Qué pasa con las mismas iglesias? ¿También debieran ser parte de este diálogo? O sea, yo creo que eso le corresponde al Poder Ejecutivo, el definir qué actores van a estar allí presentes. Pero sería relevante. Pero tienen que estar representadas personas de... Por supuesto, tienen que estar representadas personas de todos los ámbitos. Y ojalá que esas personas de todos los ámbitos, especialmente a quienes hoy día tienen más poder, trabajen dentro de esa mesa con mucha humildad, no haciendo uso del poder que tienen, sino al contrario, escuchando a aquellos que no tienen poder y que son a veces muchos más, pero que no tienen el poder económico o político, pero que requieren ser escuchados de una vez por todas para comenzar una reforma más profunda en Chile. Por mucho tiempo peleamos para superar la pobreza, hoy día tenemos que trabajar profundamente para ir superando las graves desigualdades y ampliando las oportunidades. Y eso va a implicar el terminar con privilegios. Y ese término con privilegio va a causar dolor en una parte de la sociedad chilena. Y ese dolor, si no lo asumimos desde el principio en esta mesa como una transformación social, al final vamos a fracasar. Porque nuevamente se va a aguar una oportunidad de una transformación más profunda en Chile. Benito, ¿qué medidas concretas, Benito, planteas, sugieres, hoy día propones, o que tú podrías efectivamente entregar en una mesa amplia como la que tú estás planteando? Bueno, yo creo que hay muchas medidas y donde quizás más duele, ¿no es cierto?, lo que ha ido ocurriendo es cómo el mercado ingresó en ámbitos que no deberían nunca ingresado, como en el ámbito de la educación, de la salud, de la vivienda, causando una exclusión social tremenda. El mercado no puede estar presente en esos ámbitos, lo dicen hasta economistas liberales en el mundo, maestros de la economía liberal. Cada vez que ingresa al mercado en esos ámbitos, o en la salud, por ejemplo, en los medicamentos, termina dañando la salud de las personas. Y eso hay que discutirlo abiertamente, dónde puede actuar adecuadamente el mercado, porque tiene grandes potencialidades, ¿no es cierto?, para movilizar el crecimiento económico, y dónde no debería actuar porque termina dañando a la sociedad, termina causando dolor dentro de la sociedad, ruptura social, y eso es un daño también para el propio mercado después. Y allí hay que meterse en políticas de vivienda, de salud, de educación. Un ejemplo que ha ocurrido en el último tiempo, que ha propagado a este gobierno, que son los liceos bicentenarios, es una segregación nueva dentro de la ya segregada o segmentada educación chilena. Entonces, ese daño que se provoca al elegir a unos que son los buenos para dejar a los malos en otros lugares, elegir los mejores académicos para dejar los malos académicos en otros lugares, termina nuevamente segmentando la educación en una educación ya segmentada. Hay muchos ejemplos al respecto. La política de vivienda, una política mucho más agresiva para la integración social, no una integración maquillada, una integración real en los territorios. Los que nos criamos al lado de campamentos en el barrio alto, de poblaciones de extrema pobreza, no le tememos a la pobreza, no le tememos a las personas en situación de pobreza, porque desde niños nos criamos con ellos y con ellas y percibimos las injusticias que teníamos que superar, y para eso hemos trabajado. Bueno, eso lo perdimos en Chile y armamos guetos en todos los sectores, y esos guetos nos terminaron dañando. Y por último, las políticas de salud, que son salud como para 10 tipos de personas. Al final tenemos una salud en el 10 o en el 20% más pobre, que es una salud para personas como en el país más pobre de África, y que tienen que pasar penurias para poder acceder, ¿no es cierto?, a una salud digna. Bueno, todo en esos ámbitos yo creo que hay gente que conoce mucho, que es experta y que nos puede dar señales de cómo poder trabajar. Y eso es lo que tenemos que realizar. Y por último, hay medidas inmediatas que no me corresponde a mí señalarlas, pero que me imagino ya que la está estudiando el gobierno, y me imagino que los partidos de la oposición hoy día lo plantearon, y el resto de los partidos políticos, que si tú no las implementas rápido, las personas van a seguir
con mucha angustia y que se deben a sus bajos ingresos para poder estar dentro de la sociedad. ¿Y en ese Cuesta sentido, muy caro vivir en Chile, Benito, tan caro como los países más caros del mundo. En términos, por ejemplo, del sueldo mínimo, ha sido materia de discusión muchas veces, se ha hablado de un sueldo ético, cómo avanzar, hasta dónde avanzar en ese sentido y cuál es el rol también ahí del mundo empresarial. Claro, yo creo que ahí hay que hacer un pacto, y eso es parte del pacto, porque lo más probable es que eso implique disminuir las utilidades de las empresas, ¿no es cierto?, que aquellas personas que tienen, no sé, patrimonio bursátil, que van a tener que disminuir también, porque la rentabilidad va a ser menor, pero va a implicar una sostenibilidad de la sociedad y un aumento también, y como lo ha demostrado el Fondo Monetario Internacional y tantas investigaciones en el mundo, a mayor igualdad, mejor crecimiento y mayor innovación. A mayor desigualdad, mayor cantidad de tensiones sociales y un impacto muy fuerte en la salud mental de las personas. Es cierto. Benito Baranda, tú has trabajado durante muchos años en este tema. Te conocemos hace muchos años precisamente por tu rol muy activo, ¿no?, en visibilizar la pobreza y las necesidades de los sectores más vulnerables. ¿Cómo has vivido tú en lo personal lo que ha pasado en Chile en los últimos días? Bueno, ustedes dos me han escuchado hace tiempo, ¿no es cierto?, hemos hablado tantas veces y más de alguna vez me han acompañado y conocen los sectores de pobreza. Yo vengo diciendo hace más de 30 años, desde que tengo vínculo, sobre todo con los sectores de mayor exclusión, que la política habitacional nos estaba causando un daño casi irreparable para las familias chilenas. Por tener la premura de entregar vivienda, la entregamos en la periferia, armamos guetos gigantescos, ciudades, satélites dentro de una misma ciudad, y las personas todas proveniendo de pobreza, sin servicios y con grandes adversidades, y con un altísimo costo para poder llegar a sus lugares de trabajo por el lugar donde fueron instalados, hipotecando parte de sus recursos producto de las distancias en las que los dejamos y las distancias de los servicios. Eso ha generado una gran cantidad de personas con una alta frustración. Parte importante de lo que la gente ha llamado lumpen son jóvenes que han sido expulsados del sistema escolar tempranamente, que hoy día son adultos, o cuando niños fueron expulsados, maltratados, pasaron por redes de servicios del Estado y que hoy día no tienen nada que perder. Son capaces de atacarte a ti en nuestras villas, en La Pintana, que hay hartos condominios, edificios. Anoche, cuando llegué después de una entrevista televisiva con salvoconducto, muy tarde, había barricadas de los vecinos para que no ingresaran esos jóvenes a asaltarnos a nuestras casas, algo que nunca había ocurrido en más de 30 años viviendo La Pintana. ¿Y qué es lo que demuestra eso? Que es una bomba de tiempo. Y esto lo he repetido persistentemente, sobre todo en los últimos 20 años. Y cuesta mucho cambiar porque hoy día la sociedad chilena no quiere que los más pobres vivan al lado de sus casas. No quiere que al final nos integremos socialmente. Queremos seguridad, pero no queremos comunidad. No hay seguridad sin comunidad. Sí, quería insistir, Benito, en el punto del sueldo mínimo porque efectivamente aquí se han dado varias cifras, ¿no? Se ha hablado muchas veces en que claramente el sueldo mínimo actual no alcanza de ninguna manera para una vida digna, en ningún caso. ¿Cuánto, si pudiéramos eso concretarlo en un monto, cuánto al menos debiera ser ese sueldo mínimo si es que quisiéramos avanzar en la dignidad de las personas? Recuerdo cuando llegó el ministro Foxley al gobierno, ¿no es cierto?, que se reajustó el salario mínimo y eso impactó rápidamente en la disminución de la pobreza económica, porque los ingresos de las familias aumentaron. Y un grupo importante de economistas señaló que esto era una catástrofe, que iba a impactar la inflación y el empleo porque iba a aumentar el desempleo. Y no ocurrió así. Hubo mayor disponibilidad de recursos, las personas pudieron superar la pobreza por ingreso en muchas familias gracias a esa modificación del salario mínimo. El salario mínimo nunca debería ser más bajo que lo que es el umbral de la pobreza. Y el umbral de la pobreza hoy día en Chile está sobre los 400.000 pesos líquidos, no brutos, líquidos. A eso tenemos que apuntar. Es imposible tener un salario, una persona trabajando contigo que viva en su casa en pobreza. O sea, ¿cómo tú trabajas para construir pobreza si tú te enriqueces? Si tú logras vivir, ¿no es cierto?, un estándar de vida mayor que una persona que trabaja para ti. Quien trabaja para ti es un socio tuyo, no es un esclavo tuyo ni un siervo tuyo. Es la persona que te ayuda a amasar tu fortuna, tu riqueza, producto de tu esfuerzo, de tu patrimonio. Bueno, esa persona, si es socia tuya, tiene que vivir con dignidad. No puede vivir en la indignidad, no puede vivir en la pobreza o en el umbral de la pobreza. No le puedes pedir al Estado que se encargue de lo que tú no puedes pagar. Si no, tu negocio no sirve. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, lo dijo hasta el padre Hurtado hace muchos años atrás. Efectivamente, tú tienes que asegurarle a la persona una vida digna cuando trabaja contigo.
Y eso tiene que estar por sobre el umbral de la pobreza que hemos definido en Chile. ¿Y los empresarios, crees tú, el gobierno, los que están elaborando las políticas públicas, lo entienden, Benito, como tú hoy día lo transmites, como tú también lo entiendes? Bueno, yo le tomo la palabra a Andrónico Luxit, un gran empresario, ¿no es cierto?, que heredó parte de la fortuna y la ha seguido haciendo crecer. A él que dijo en un Twitter, ¿no es cierto?, que estaba disponible. Bueno, estemos disponibles a discutir estas cosas de fondo. Ustedes saben que ha habido una iniciativa que se llama 3xI. En el momento en que partió el 3xI, partió en Pirque, nos tocó participar a muchas personas en el primer 3xI que se realizó allí, y en ese 3xI, al término de la jornada, me tocó hablar brevemente a mí, y yo dije que el problema de fondo eran los ingresos con los que no podían sobrevivir las personas en pobreza, y la hermana Caroline Meyer dijo algo similar, con mayor vehemencia y con mayor fuerza, por la realidad familiar. No hubo gran modificación. Es el momento ahora de modificarlo, es el momento que nos sentemos y acordemos cómo vamos a vivir. Y si eso implica que las personas que estamos en el 10% más rico tengamos que vivir con menos, yo por lo menos estoy dispuesto a hacerlo. Imagino que mucha gente de mi edad o menor que yo también está dispuesta a hacerlo para tener paz social y desarrollo social y justicia social. Y eso hoy día es un muy buen momento en plena crisis para poder empujarlo y para poder realizarlo. ¿Cómo nos hacemos cargo, Benito, de la situación de las personas mayores? Hemos hablado en el último tiempo sobre las pensiones miserables, hay ahí planteamientos respecto a cómo mejorar, ¿no?, el sistema de pensiones, pero más allá de lo económico, que obviamente es fundamental, hay un tema, de nuevo, de dignidad, de fondo, ¿no? ¿Cómo poder incorporar también esa reivindicación que es fundamental si queremos avanzar como país? Bueno, hay tres ámbitos que uno ve en el resto del mundo desarrollado que le han ido trabajando. Uno, sin lugar a dudas, son las pensiones. Una pensión por una persona mayor no puede ser menor que el salario mínimo. O sea, insólito que tú le entregues una pensión a una persona que requiere más recursos para vivir por debajo de lo que tú consideras que es el salario mínimo de un país. A eso debería apuntar. A lo mejor hoy día no lo podemos lograr, pero lo tienes que planificar en los próximos años. Tiene que ser así. Segundo, tienes que asegurar una red que le entregue atención de salud oportuna y de calidad a esas personas mayores, particularmente a quienes están en el 60 o 70% más pobres, que no pueden pagar parte de su salud. El otro, algunos pueden pagarlo. Yo diría que solo los que estamos en el 10 o en el 5% más ricos podemos pagar la totalidad de nuestra salud. Y por último, tienes que generar espacios para que estas personas sigan viviendo activamente en la sociedad. Y hay demostraciones de eso. En Chile hay muchas demostraciones, tanto en lo laboral como en lo social, lo recreativo, lo educacional. Y hay muchas iniciativas, pero hay grandes adversidades para financiarlo. Imagino que la primera dama, esta primera dama, las anteriores, las personas que han trabajado con los adultos mayores, saben la gran dificultad que tenemos para financiar los servicios que tenemos que proveer a las personas mayores, particularmente aquellos que están fuera de los rangos de salarios o de ingresos que les permitan vivir dignamente. Benito, ¿qué debiera hacer la clase política para dar fe y demostrar que va a haber un avance en el país luego de lo ocurrido en estos días? Bueno, yo creo que la clase política lo primero que tiene que hacer es mirarse a sí misma, particularmente quienes son parlamentarios, tomar una decisión de bajar a la mitad sus ingresos, ya son extremadamente altos, ya inmediatamente bajar a la mitad sus ingresos y aprobarlo, ojalá lo antes posible, como lo han hablado tantos parlamentarios en tantos periodos y que cuesta mucho que lo realicen. Los ingresos de los parlamentarios chilenos son altos en relación al salario mínimo de Chile, altísimos. Esa es la comparación que se hace en muchas partes del mundo. Compara el salario mínimo de un país con los ingresos parlamentarios. Y los ingresos de parlamentarios chilenos, en absoluto, en el resto del mundo, cuando tú los comparas, siguen siendo muy altos. Para el Producto Interno Bruto de Chile siguen siendo también muy altos. Un Producto Interno, por supuesto, distribuido de manera tan desigual también. Ellos son parte de esa extrema desigualdad por los ingresos que están teniendo. Entonces, inmediatamente ellos deberían tomar una decisión de disminuir drásticamente su salario, sus ingresos, su dieta parlamentaria, ¿ya? Y trabajar de ahí en adelante, ojalá, en una mesa con la sociedad civil para las próximas modificaciones políticas que hay. Si no, va a costar mucho que tengan raíz en la comunidad esas políticas nuevas. Es decir, sí o sí, Benito, avanzar en este proyecto que se planteó ya desde hace algún tiempo de parte de representantes del Frente Amplio, por ejemplo, en la disminución a la mitad de la dieta parlamentaria. O sea, ahí hay un camino, ¿te parece? Por supuesto. O sea, pero si piensas tú la vergüenza cuando llega una liquidación salarial a una de las personas, los parlamentarios, y la comparan con los mismos representados de ellos, un poblador,
yo imagino que para muchas y muchos de ellos se le debe hacer un nudo en el estómago, si es una brutalidad, es una desigualdad muy grande. Y si nosotros no asumimos responsabilidad frente a esa desigualdad, ¿cómo le vamos a exigir al gobierno que mande proyectos de ley o que los que participan hoy día en el Ministerio de Seguridad Social puedan financiar programas si los mismos que lo aprueban tienen unas rentas altísimas? Entonces la estructura del Estado tiene que cuestionarse también y revisarse. Y en aquellos ámbitos donde la misma estructura del Estado construye y crea desigualdad, bueno, revisémoslo profundamente, porque el Estado no es para atesorar, para poder apropiarte, ¿no es cierto?, de un tesoro económico, es para servir a otros. Vive con lo que requieres vivir, pero no es un espacio para que tú te vengas a enriquecer o a armar tus propios negocios. Benito, planteaba Beatriz Sánchez esta mañana la idea de subsidiar servicios básicos. ¿Tú estás de acuerdo con esa línea? ¿Crees que debiera haber, o al menos quizás, mecanismos de contención para el alza de la luz que viene, por ejemplo? Ya tenemos uno en el caso de los combustibles. Por supuesto. Bueno, los países del mundo demuestran que hay muchos subsidios cruzados. Hay gente que no le gusta los subsidios. Yo digo, cuando tienes subsidios para los servicios básicos, todos son bienvenidos y aplausos, ¿ya? Y cuando son nacionales, por supuesto que son mucho mejores, no cuando son, ¿no es cierto?, territoriales, porque ahí después quitar esos privilegios territoriales, por mucho que crezca después la región, cuesta mucho, como los subsidios, por ejemplo, cuando al empleo en algunas regiones de Chile. Entonces, para todos los servicios básicos, cuando esto golpea fuertemente a las personas que están en el 50% más pobres, en el 60% más pobres, tú los tienes que subsidiar, si no las personas no van a poder. Si lo que hicimos en Chile fue traspasar a privados servicios. Después nos quejamos que los privados ganan mucho, pero nosotros se los traspasamos, o el mundo político se los traspasó, para que se desarrollara con mayor rapidez el servicio y con mayor modernidad. Pero cuando ese servicio comienza a cobrar lo que tiene que pagar el usuario, bueno, las personas que ganan menos de 400.000 pesos, que son, no sé, más de la mitad de Chile o la mitad de Chile, no puede pagar esos servicios, imposible. ¿Cómo va a pagar la luz, el agua, el transporte? Tú lo sumas y ya a la mitad del salario se le van todos los servicios. Y tiene que comprar después la comida, tiene que, no sé, a lo mejor pagar un dividendo, y al final es un desastre. Entonces, y eso, bueno, yo creo que hay muchas personas del mundo económico que han estudiado esto, lo saben dónde poner efectivamente los recursos para poder alivianar la carga de las familias que están viviendo con mayor pobreza o que tienen mayores dificultades para salir adelante. Un solo dato, que ustedes lo tienen de las mismas cuentas del Banco Central, ¿no es cierto? Más del 60% de las personas en Chile gasta más de lo que ingresa de la familia en Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy viviendo para pagar la deuda y que al final, ¿no es cierto?, la mochila que cargo me va creciendo. Y en el 20% más pobre, la deuda es muy grande. Y mucha de esa deuda es en alimentos, en las tarjetas cuando compro el alimento. Claro. Benito, si uno revisa, y lo hemos hecho durante esta jornada, la prensa internacional, ya pensando más en el análisis de lo que se está reflexionando, hay quienes dicen que aquí lo que está en crisis es el modelo de crecimiento de nuestro país, que hay un tema que es bastante más profundo, ¿no? Y cuando varias veces se ha hablado de este modelo de consumismo, de consumidores por sobre ciudadanos, ¿cómo también poder quizás hacer un giro en ese sentido para mejorar la situación de todos? Bueno, el pacto social que yo señalaba, ¿no es cierto?, y que hemos movido desde la organización de la sociedad civil y otras organizaciones también en otras mesas lo han estado moviendo, implica justamente eso. Los ejemplos que di al inicio implica eso. Hay gente que se asusta con esto del cambio de modelo y todo eso porque es como que tienen, como que el modelo es una religión. Está sacralizado, ya que es insólito. Uno va a tantos países del mundo, por ejemplo Noruega, donde las pensiones, ¿no es cierto?, parten de un fondo común y después uno contrata seguros adicionales, o sea, y uno no tiene que decir, ¿no es cierto?, que ahí tienen un modelo marxista-leninista. Entonces, yo creo que el modelo es un modelo al servicio de las personas, no al servicio de algunos. Y uno lo tiene que analizar en su mérito. Si el modelo ayudó a tener un alto crecimiento, ¿no es cierto?, bueno, no nos ayudó a tener una buena distribución. Y esa buena distribución hay que equilibrarla con el alto crecimiento. Se ayudó a fortalecer las capacidades individuales, la iniciativa personal. Bueno, fortaleció mucho las libertades individuales de algunos, pero muy poco lo colectivo, y lo demuestran estos días. Lo colectivo se destruyó totalmente en Chile. Tienes que equilibrar la libertad individual con el compromiso colectivo. Si no lo equilibras ambos, terminas suicidándote. Si haces puro colectivo, por supuesto, destruyes la individualidad. Ese equilibrio delicado lo tiene que hacer la política. Y eso el modelo no lo hace. El modelo exacerba. Y recuerdo cuando vino, ¿no es cierto?, Milton Friedman a mediados de los 70 acá y elogió el modelo chileno, bueno, exacerba ese individualismo. Y termina, ¿no?, haciendo los servicios, se lo termina entregando al mercado. Y el mercado no puede actuar en los servicios, porque los servicios, si actúa el mercado,
al que tiene menos ingresos le va a dar menos que al que tiene más ingresos. Eso es lo que hace el mercado. Y tratamos de culpar al mercado, pero si eso es lo que hace el mercado, no le podemos pedir al mercado lo que no puede dar. Entonces, yo le pido a la gente que no sacralice tanto el modelo, no piense que cambiando estos aspectos de la sociedad vamos a destruir algo que ha existido. Lo que vamos a hacer es construir algo mejor, que nos permite tener una mayor paz y un mejor desarrollo social. Un desarrollo como el que hemos tenido algunos pocos con privilegios, pero más extendido para otras personas. Hemos también comentado y ha habido hartas declaraciones en relación a un audio de la primera dama, pero más allá de la discusión que ha generado a nivel político, en fin, y algunos de los elementos, me quiero quedar con la última frase de lo que decía la primera dama en su declaración de un mensaje de WhatsApp, donde ella decía que tenemos que empezar a compartir los privilegios. Y yo quiero hacerte la pregunta si tú crees que quienes están en la punta de esta pirámide, de la élite de este país, realmente está consciente de sus privilegios o no. Bueno, le quiero mandar un mensaje a la persona que dio a conocer ese audio, que lo considero tremendo. Y si la primera dama no autorizó que ese audio fuese dado a conocer, es una vergüenza para la amiga de la primera dama que lo haya dado a conocer. Segundo, eso conversamos justamente en la reunión que tuvimos. Y la primera dama le dijo al presidente, tenemos que empezar a cambiar estos privilegios que tenemos y a renunciar a muchos de ellos que hemos tenido en el pasado. Nuestra clase social, de la cual también yo soy parte, ¿ya? A esos privilegios se refiere. Y esos privilegios se han venido construyendo en Chile por décadas, no en este gobierno, sino por décadas, no en este modelo, sino desde la colonia. Entonces, esos privilegios tenemos que comenzar a transformarlos. ¿Y hay conciencia, cree usted, en la élite precisamente de que hay privilegios que hay gente que hoy día no tiene en nuestro país? Bueno, yo creo que va a haber conciencia creciente. Yo imagino que entre la juventud de la élite, los menores de 30, los menores de 35, hombres y mujeres que conocen más de la realidad, que han salido más, que han estado metidos en las poblaciones o en lugares de mucha exclusión social, su conciencia es más elevada que aquellos del pasado. Por algo, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, en el pasado, la gran mayoría de las personas asociaban pobreza a flojera, delincuencia y vicios. Hoy día, la gran mayoría de las personas asocia pobreza a falta de oportunidades y particularmente a falta de oportunidades educacionales. Y esa gran mayoría está compuesta casi por puras personas menores de 40 años. O sea, ha cambiado la percepción de las causas de la pobreza. Y si cambia la percepción, cambia entonces después el compromiso para poder modificar esas causas. ¿Cómo empezar, Benito, ya para ir cerrando la entrevista, a reconstruirnos como personas? Esto ha sido un dolor muy profundo para mucha gente en nuestro país. Ha sido difícil, ¿no?, avanzar en estos días. ¿Cómo empezar la reconstrucción ya, pero en el plano más personal, uno se pregunta? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que revisar cuánto construye de clasismo, cuánto construye, ¿no es cierto?, esta estructura injusta, cuánto construye también de xenofobia en el país. Y nos tenemos que revisar profundamente, porque la sociedad cambió. Esta isla llamada Chile, entre la cordillera, el mar, el desierto y la Antártida, se acabó. Este Chile que se quiso globalizar económicamente, pero no cultural y económicamente, o sea, cultural y socialmente, se terminó. Hoy día esa globalización económica trae globalización cultural, trae globalización social y trae una tensión muy fuerte en relación a la igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades, se va a reventar. Y no se va a reventar por causa de quienes exigen igualdad de oportunidades, sino por quienes no queremos perder los privilegios. Esa reflexión yo la haría dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra estructura escolar, particularmente en la que yo me eduqué, que es la estructura particular pagada de Chile, y la haría también en los medios de comunicación. No podemos tolerar hoy día, ¿no es cierto?, que una editorial del Mercurio tienda a denostar al final y a descalificar la reflexión acerca del modelo. Los ciudadanos tenemos derecho a reflexionar sobre el modelo porque ese nos impacta en la vida, y quienes tenemos poder debemos hacerlo por respeto a la dignidad de quienes no tienen ese poder y quienes no tienen acceso a esos mismos medios de comunicación del poder. Entonces, esa reflexión ojalá la tengamos en las conversaciones nuestras. Que analicemos cómo distribuimos nuestros propios ingresos. Piensen ustedes en el canal, que lo hablábamos ayer con la Sole y Juan Manuel, y lo he reflexionado mucho yo también. Los salarios de las personas dentro de la estructura de un canal o de una empresa, las empresas de servicio que trabajan allí, los salarios que ganan las personas de las empresas de servicio. ¿Qué limitante le vamos a poner a esas empresas cuando las licitemos para que las personas tengan salarios dignos, que no los hagan vivir en pobreza, sino que les permitan salir de la pobreza? Entonces, esa reflexión yo creo que la tenemos que poner dentro de nuestra estructura social. Le tenemos miedo a esa reflexión, pero si no la ponemos ahora, el miedo, la inseguridad nos va a comer también lo poco que tenemos hoy día.
Eso pasa, Benito, por la educación. Tú hablabas de la educación preescolar, ¿no es cierto? Pero también en las universidades, en cuanto a la ética, por ejemplo, empresarial. Por supuesto. A un montón de herramientas, de conocimientos que hoy día no están dentro de la cultura educativa de nuestro país. Piensa tú que es tan grave, el otro día en una discusión con un grupo de gerentes, uno de los gerentes llega y dice, el Estado me roba a mí la mitad de mi sueldo. Y tiene un sueldo altísimo, gigantesco, que usted ni se imagina el sueldo que tiene él. ¿Cómo que le roba? Lo que el Estado le pide es que contribuya, retribuya a la sociedad todo lo que de la sociedad ha recibido. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, en el fondo, esa es la ayuda que se requiere de las personas que cambien su visión y su conciencia acerca de esa realidad y que entiendan que si no son partícipes de la construcción de esa justicia, también ellos se van a ver afectados por lo que están viviendo. ¿Cómo ves tú, Benito, la gente más joven en este proceso? Hemos visto, ¿no?, lo que ha significado el movimiento estudiantil, a veces también se ha cuestionado alguna acción de parte de la gente más joven, se ha criminalizado también en algunos casos el actuar de la gente más joven. ¿Cómo ves tú ese rol ahora? Bueno, en perspectiva histórica, si los jóvenes no se movilizan, las sociedades no cambian, es natural. ¿Ya? Y contrario, ¿no es cierto?, a lo que ha reflexionado Carlos Peña, justamente es esa juventud, me guste o no me guste, la que hoy día nos está movilizando. Es esa juventud la que provocó la reforma educacional, guste o no guste. Nos fuimos los especialistas, las personas que habíamos sacado doctorado en el extranjero, después tuvimos que trabajar mucho y mucha gente ha tenido que trabajar. Pero si no se movilizaban ellos, no había cambio en lo que estábamos haciendo. Porque al final son las nuevas energías juveniles las que nos van presionando para transformarnos. En las nuevas generaciones que no vivieron desnutridos, pero que hoy día piden igualdad en el acceso al conocimiento, que no vivieron a lo mejor las adversidades que le tocaron a otras generaciones en Chile y que hoy día piden que en medio de la sociedad las oportunidades sean repartidas de manera igualitaria. Y yo creo que esa juventud es la que requerimos hoy día. Y por eso hace pocos días escribía que con los actuales dirigentes mayores que yo, que vivieron en otra época, que tienen otros códigos para interpretar la realidad, cuesta mucho, que ojalá lleguen rápido nuevos dirigentes que nos vayan renovando esa política y que se vayan poniendo una posición más horizontal en relación a la ciudadanía y sean capaces de empaparse con mayor rapidez de lo que va ocurriendo para ir acompañando el ritmo de desarrollo de la ciudadanía y no teniendo que reaccionar en base a la presión que ejerce la ciudadanía sobre ellos o ellas. Muy bien. Benito Baranda, muchas gracias por haber compartido con nosotros durante este especial de Mega Noticias. Por esta conversación profunda, honesta, necesaria. Muchísimas gracias, Benito. Gracias, Benito. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Chao. Bueno.